Mi suegra tenía la terrible costumbre de fingir que todos sus éxitos se debían únicamente a su talento único, su perseverancia indomable y su esfuerzo incansable. Desde aquella mañana, había estado ocupada con una energía extraordinaria, arreglando flores en jarrones y alisando manteles en la espaciosa terraza de su nueva casa. Sus ojos brillaban como los de una ganadora y su voz denotaba un orgullo claro y alegre, como si estuviera preparando el escenario para el mayor triunfo de su vida. Esa noche llegaban sus familiares para la ceremonia de inauguración, y ella esperaba con claridad los elogios del público y los aplausos atronadores. Esta era su gran oportunidad para mostrarles a todos lo que había logrado, como había comprado una casa tan magnífica en el pueblo, un sueño que muchos tienen. Cuando salí y vi a mi suegra presumiendo orgullosa de sus nuevas ventanas y amplias puertas a los vecinos, me entristeció. La casa era realmente hermosa, espaciosa y estaba impecablemente arreglada. Todos deberían haber estado encantados. Pero no pude sonreír ni compartir su alegría. Conocía la cruda e insoportable realidad. Había comprado esta casa con el dinero que tanto me había costado ganar, el mismo que desapareció de mi cuenta de ahorros de la noche a la mañana. Recuerdo vívidamente ese horrible día de shock. Revisé mi aplicación bancaria y una sola impresión en la pantalla me dejó atónita. Casi todos mis ahorros de años habían desaparecido. Abrí el historial de transacciones, más de 4 millones de rublos habían sido transferidos directamente a mi suegra. Me temblaban las manos. Esa noche le enseñé todo a mi esposo. Esperaba que estuviera igual de sorprendido y enojado, pero en cambio simplemente se rascó la cabeza y murmuró con culpa: mi madre me lo pidió, soñaba con donar la casa del pueblo. Dijo que ya no podía vivir en ese apartamento. No supe cómo negarme. Sus palabras resonaron en mis oídos como una sentencia de muerte. Mi esposo no me preguntó, no me consultó ni consideró las consecuencias. Él había decidido con autoridad por mí que mi dinero era propiedad compartida y por lo tanto, podía usarse para cumplir los sueños de su madre. Y ahora estaba frente a la misma casa ostentosa que mi suegra proclamaba con orgullo como suya, como testimonio de su ingenio. Deambulaba por el patio explicando a los vecinos cómo había encontrado la opción perfecta y cómo había ahorrado durante años. Su discurso estaba lleno de autoelogios, presumiendo falsamente de trabajo duro y prudente gestión financiera. Sus familiares la escuchaban absortos, elogiándola sin cesar. Me hice a un lado con una copa de vino en la mano, y con cada palabra, mis entrañas hervían como un volcán. Quería gritar, decirles la verdad, mostrarles los extractos bancarios, demostrar que esa casa no era suya, sino mía. Pero permanecí en silencio, reprimiendo mi intensa ira, ocultando mi dolor tras una sonrisa débil y artificial. Sabía que para ella, era una gran heroína, y yo solo una nuera celosa. Cuanto más la observaba, más claro me parecía que esta farsa terminaría tarde o temprano. Se había dejado llevar demasiado, demasiado convencida por sus mentiras, pero no iba a dejar que se regodeara en esta gloria a mi costa. Que la alabaran hoy, que admiraran su arrogante poder, pero la verdad tenía que salir a la luz. Cuando todos se reunieron alrededor de la mesa en la terraza, mi suegra estaba entronizada, sentada a la cabecera, sin perder oportunidad de presumir. ¿Sabes qué? Lo he organizado todo yo misma, anunció, levantando su copa. Los documentos, la decoración, incluso los muebles, los elegí yo misma. Cada palabra falsa me apuñalaba el corazón. Me senté junto a mi marido, quien evitó deliberadamente mi mirada. No dejaba de servirle compota a su madre, riéndose de sus chistes, como para demostrarles a todos que estaba completamente de su lado, que era un participante activo en mi traición. En mi silencio comencé a formular el primer plan de venganza. En tu opinión, ¿debería la nuera haberles dicho la verdad a todos en ese momento, o fue más poderosa su decisión de guardar silencio y esperar el momento oportuno? Por supuesto. Este es el momento emotivo y decisivo en el que la ira contenida de la nuera explota y se ve impulsada a actuar. Noté que los invitados los miraban con admiración. Sentían que era una verdadera familia, unida y cariñosa. Nadie sospechaba que este ambiente idílico escondía traición, engaño y robo. Intenté distraerme, pero mi atención volvía una y otra vez a mi suegra. No dejaba de agitar los brazos, contando historias sobre su pequeño rincón del mundo. Y cada vez que decía, un sueño hecho realidad, una oleada de odio me invadía, porque su sueño se había cumplido a mi costa.
Ese dinero debería haberse usado para reformas, viajes y estabilidad, pero ahora se había convertido en los muros del falso orgullo que exhibía. Su familia compartía su entusiasmo. Una tía dijo: «Bien hecho, María Ivanovna. Debería aprender de ella a usar el dinero con sabiduría». Apreté el tenedor con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Quería levantarme y gritar, pero no pudo. Me lo robó. Pero la lengua parecía pegarse al paladar. Toda esa gente, cegada por su aparente felicidad, no podía ver mi verdadera identidad. Mi marido, al ver mi incomodidad, susurró: «No me arruines la fiesta». Estas palabras finalmente me destrozaron. Para ellos era una verdadera fiesta, una celebración de su madre, su felicidad, su victoria. Pero para ellos me había convertido en un problema, una espina en la felicidad de todos. No pensaban en lo triste que estaba, en lo traicionada que me sentía, en cómo mis sueños se habían hecho añicos. Lo que les importaba era que mamá recibiera todo lo que se merecía. Mientras tanto, mi suegra me contaba que ya había decidido dónde crecerían las flores y que planeaba plantar un huerto. Los familiares asintieron con entusiasmo, haciendo planes, soñando con pasar tardes juntos junto al fuego. Y solo yo permanecí sentado en silencio, sintiéndome como un extraño en aquella mesa. No era el dueño, sino quien, sin permiso, se había apropiado de mis pertenencias y las había convertido en su falsa victoria. Levanté la vista y la miré a los ojos. Por un instante sentí un destello de miedo en su mirada, como si supiera la verdad. Pero entonces su rostro se iluminó de nuevo con una sonrisa radiante y brindó por nuestro nuevo hogar. Los invitados aplaudieron y vitorearon, y se me encogió el estómago. Me di cuenta de que ahora estaba indefenso, pero no por mucho tiempo. Llegaría un momento en que su alegría se convertiría en conmoción, y entonces se revelaría la verdad. Esa misma noche ni las palabras de mi suegra ni su sonrisa petulante lograron consolarme. Regresé a casa, completamente exhausto. Mi marido, como si nada hubiera pasado, encendió la tele y ni siquiera se dio cuenta de que estaba sentada tranquilamente en un rincón, con el móvil en la mano. Abrí la app del banco una y otra vez y miré el extracto, donde el importe de la transferencia para mi suegra estaba claramente escrito en blanco y negro. Sentí una opresión en el pecho, más fuerte que cualquier palabra. Sabía que si me quedaba callada, se consideraría consentimiento. Asumirían que era así, pero no iba a obligarme. Al día siguiente me tomé el día libre y fui al banco. La empleada simplemente se rindió. Deberías contactar con la policía o con un abogado. Es una suma considerable. Estas palabras me devolvieron la cordura. Hasta ese momento había estado viviendo en una especie de niebla. Esperaba que mi marido entrara en razón, que mi suegra confesara, pero estaba claro, no devolvería nada voluntariamente. Acudí inmediatamente a un abogado. La oficina olía a café y periódico y un hombre de mediana edad, rudo y severo, estaba sentado en el escritorio. Escuchó mi relato, echó un vistazo al extracto y dijo sin emoción: «Esto sí que es un robo. El dinero era tuyo, pero fue transferido sin tu consentimiento. Hay documentos, hay pruebas. Tienes buenas posibilidades de recuperarlo y exigirles responsabilidades». Asentí. Pensé: haz que mi suegra y mi marido rindan cuentas. Sentí que era una sentencia de muerte para nuestro matrimonio, pero al mismo tiempo, no sentía miedo, solo determinación. Esa noche intenté hablar con mi marido. Llegó a casa exhausto, tiró la maleta al suelo y estaba a punto de irse cuando lo detuve. «Tenemos que hablar en serio». «Sobre el dinero, entonces», dijo irritado. «No sobre el dinero», dije con voz fría y firme, «sino sobre cómo dejaste que tu madre me robara la vida, mis planes». «Claro. Este es el clímax de la historia, donde la nuera rompe el silencio y expone a su marido y a su suegra. La reescribo con más dramatismo, emoción intensa y una seguridad en mí misma convincente. «¿Entiendes que esto es un delito?», suspiró mi marido, como si lo molestara con nimiedades. «¿Por qué complicas tanto las cosas? La casa no era de un desconocido, era de mi madre. Iremos allí a pasar las vacaciones. Es para nosotros, Isaac, para nosotros». Casi me río con amargura. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? Es para ella, no para nosotros.
Se suponía que yo debía hacer las reparaciones, mantenernos, y decidiste que mi esfuerzo podía servir a los deseos de otra persona. Agitó la mano. Ya está, ya no cambiarás nada. Esa fue la gota que colmó el vaso. Lo miré y lo comprendí. Realmente no veía el problema. Sacrificarme por mi madre era natural para él. Esa noche no pude dormir. Pensé en cada detalle, los traslados, las fechas, la radiante sonrisa de mi suegra y sus falsas promesas de ahorrar hasta el último céntimo. Cuanto más pensaba en ello, más fuerte se hacía mi determinación. No dejaría que nadie me convenciera nunca más. A la mañana siguiente empecé a recopilar documentos, a hacer copias de transcripciones y correspondencia, y a registrar todo lo que pudiera demostrar que tenía razón. Me sentía como una espía en mi propia casa. Con cada papel y cada captura de pantalla, mi poder crecía. La mujer confundida que estaba sentada tranquilamente a la mesa en el pueblo ya no estaba. Cuando mi marido mencionó que volvería a visitar a su madre, le dije con calma, «Ve tú mismo, yo me encargo de nuestros asuntos». Me miró sorprendido pero no dijo nada más, y yo simplemente apreté con fuerza la carpeta de papeles. El día en que decidí hablar llegó antes de lo esperado. Mi suegra dio una pequeña fiesta para celebrar la finalización de la renovación de su patio. Sonreía de alegría, como si fuera la dueña del cielo. Mi marido caminaba con orgullo y alegría. Pero ya no albergaba esa ira ardiente. Ahora me invadía una determinación fría y mortal. Cuando todos estuvieron sentados, me quedé de pie junto a la mesa. El corazón me latía tan fuerte que parecía que todos lo oían, pero mi voz era firme. Tengo unas palabras. Todos creen que esta casa se compró con los ahorros de María Ivanovna, pero no es cierto. El silencio invadió la mesa. Mi suegra se quedó paralizada, con el vaso en la mano. Entrecerró los ojos. Mi marido intentó interrumpirla. Cariño, ahora no. Pero cogí la carpeta con los documentos y tiré copias de los extractos sobre la mesa. Toma. Prueba. El dinero para comprar la casa se transfirió de mi cuenta sin mi consentimiento. Eran mis ahorros personales. Los familiares se miraron en un silencio atónito, y sus sonrisas se desvanecieron. Vi la irritación en el rostro de mi suegra. Esbozó una sonrisa forzada. Mont, vamos, querida, debe haber algún error. ¿Cómo podría? Claro que sí, la interrumpí. El banco ha confirmado la transferencia y el abogado ya ha presentado un informe, así que tienes que explicar exactamente cómo lograste evitarlo durante años. Mi marido se levantó de un salto, enrojeciendo. ¿Quieres montar un escándalo delante de toda la familia? No, respondí con calma pero firmeza. Has montado un escándalo robándome el dinero. Estas palabras sonaron tan altas y claras que nadie más en la mesa se atrevió a interrumpir. Los familiares apartaron la mirada, pero presentí que ya miraban a mi suegra de otra manera. Su imagen de ama de casa ahorrativa se desmoronaba ante sus ojos. Mi suegra intentó murmurar algo, pero se le quebró la voz. Comprendieron que ya no servirían excusas. Guardé los papeles en la carpeta y mirándolos fijamente a los ojos, les dije, les doy una semana. O devuelven el dinero o nos vemos en el juzgado. Con esas palabras salí del patio. Tras mí oí fragmentos de voces, las de mi marido, mi suegra y familiares atónitos. Pero no oí nada más. Caminé por la calle del pueblo, sintiéndome ligera por primera vez en mucho tiempo. Sí, me esperaba un juicio, un escándalo, quizá incluso el fin de mi matrimonio, pero una cosa sabía, había recuperado la voz. Ya no era víctima del drama ajeno, ahora estaba escribiendo el guión yo misma. El hogar del que tanto alardeaban ya no era una fortaleza. Para mí se había convertido en un muro que se derrumbaría bajo el peso de la verdad. Me había elegido a mí misma, y eso me daba fuerzas. Que buscaran excusas, no me rendiría y llegaría hasta el final. El hogar que él consideraba un símbolo de victoria se había convertido ahora en la prueba de sus mentiras. ¿Quieres saber cuál fue el siguiente paso en la batalla legal y cómo reaccionó su familia ante esta revelación?